Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Mundo 2020. Hablamos hoy sobre Estados Unidos en el año 2024 y por supuesto las expectativas sobre el nuevo mandato de Donald Trump, convertido ya en el segundo presidente en la historia de Estados Unidos en gobernar durante 2 periodos no consecutivos. ¿Tendrá Trump un dominio casi total sobre los resortes del gobierno estadounidense en su próximo mandato? El control del Congreso por parte de su partido parece ser una de las claves para ese poder ilimitado. Hasta ahora hay 7 grandes temas sobre los que el magnate ya ha anunciado sus propósitos: deportar a migrantes indocumentados, tomar medidas económicas, fiscales y arancelarias, recortar las regulaciones climáticas, terminar con la guerra en Ucrania, no prohibir el aborto, liberar a algunos manifestantes del 6 de enero y destituir al fiscal especial Jack Smith. Quédese con Mundo 2020 esta media hora. Vamos a analizar este tema con nuestro ya habitual colaborador, Hassan Pérez Casabona. Acompáñenos. Bienvenido una vez más a Mundo 2020. Muchas gracias por acompañarnos acá, Hassan Pérez. Bueno, Hassan, tras asumir la presidencia de Estados Unidos en enero de 2021, Joe Biden prometió que el país sería un socio fuerte y confiable para la paz, el progreso y la seguridad. Sin embargo, durante su mandato se multiplicaron los focos de tensión y la política exterior estuvo marcada, digamos, por numerosos conflictos armados en distintas partes del planeta. ¿Cómo valora el legado de Biden en esta área? Biden viene a confirmar la preeminencia que tiene en la política exterior de los Estados Unidos, la amenaza, el uso de la fuerza, los instrumentos punitivos en general y esa vocación belicista. Estaba recordando que desde el discurso del presidente Eisenhower en su despedida, 17 de enero de 1961, alertaba la preeminencia que en el entramado político electoral también adquiría ya el denominado complejo militar industrial. Hay una tendencia a creer que los demócratas suelen ser una paloma y se cataloga a los republicanos como halcones, pero en la práctica la evidencia histórica demuestra con suficiente elocuencia cómo también no se desmarcan de esta tendencia. Ha salido un estudio de la prestigiosa Universidad de Brown, una universidad fundada en 1764, de las denominadas de la Ivy League, que son aquellas 8 privadas que están en el noreste de los Estados Unidos, que reconoce que solo desde el 2011 para acá Estados Unidos ha estado involucrado en acciones de guerra que han provocado la muerte de casi 5 millones de personas y desplazado a más de 40 millones de seres humanos. Y esto confirma con Obama, del cual Biden era vicepresidente, fue igual. Todo lo que pasó en Libia, el comienzo de toda la andanada en Siria, Honduras en el 2009 con el golpe de Estado. Es decir, Biden viene a ratificar, y creo que eso es central en cualquier análisis. Ningún mandatario en los Estados Unidos se desprende, se desmarca del componente militar, yo diría como el último reducto del poderío de los Estados Unidos, el 40% del gasto militar mundial, y ante el declive experimentado en otras áreas, sigue siendo la amenaza, el uso, la guerra en general y los instrumentos vinculados a la actividad bélica, uno de los pilares en los cuales basan su proyección exterior. Hassan, se sabe que la situación de la economía es la cuestión electoral por excelencia de Estados Unidos. Trump, en sus mítines durante la campaña, presentaba al país como una economía al borde de la depresión. Sin embargo, expertos consideran que el nuevo inquilino de la Casa Blanca hereda una economía que crece con fuerza, en la que la tasa de paro, digamos, está cerca de sus mínimos históricos y la inflación bajo control en estos momentos, donde los principales problemas serían, digamos, el abultado déficit público y la creciente deuda. ¿Qué comentarios nos puedes transmitir al respecto? La economía es el pilar en cualquier contienda, es el tema central y es también un campo en disputa. Y ambos contendientes, pero ha sido así también en el pasado, intentan presentarse como los ganadores. Los indicadores macroeconómicos están reflejando cierta estabilidad. La tasa de desempleo ha fluctuado 4,3, 4,2, 4,1. Se llega a decir incluso que en los últimos meses se han creado unos 250,000 nuevos empleos. Sin embargo, la deuda pública, como tú bien señalabas, hoy significa el 118% del PIB. Estados Unidos tiene una crisis estructural y no es del último quinquenio. El endeudamiento, cuando esto se lleva al per cápita, supera los $95,000 por cada ciudadano. Ha llegado a ser el 130% del PIB. Sí. Y esto refleja lo que viene sucediendo desde la década del 70. Ellos, cuando Nixon rompió la paridad con el oro y quebró uno de los pilares del orden que emanó de la Segunda Guerra Mundial, vino a concentrar el poderío económico en sus imprentas.
Esta era una denuncia permanente del comandante en jefe que siempre decía, Estados Unidos ya no tiene respaldo productivo, vive en una burbuja. Los indicadores macroeconómicos reflejan el agotamiento de una manera productiva. Trump, en esta proyección que tiene para ser un competidor, se han manipulado las estadísticas. Cuando las estadísticas se analizan a nivel de condado, por grupos etarios, por diferentes sectores, se comprueba también los abismos que hay para los más privilegiados y los sectores desfavorecidos. Yo diría que Estados Unidos, lo más importante de esto es que no tiene la preeminencia económica que tuvo décadas atrás. Hay un mundo que emerge, la sociedad, lo interno, no escapa de esa realidad y por lo tanto, como viene sucediendo particularmente desde los años 90, la visión que tiene el ciudadano sobre los temas económicos resulta central en las contiendas electorales. Bueno, Donald Trump iniciará un segundo mandato con un poder casi ilimitado. ¿Coincides con esta afirmación? Te pediría una respuesta breve para, en la segunda parte, pasar entonces a detallar cómo será este segundo mandato de Donald Trump. ¿Qué me dices? Es cierto que ganó, y ganó por vez primera, ganó el voto popular, ganó el colegio electoral. Ahora, yo creo que también hay una euforia, una especie de éxtasis en el andamiaje republicano que ha impedido hacer análisis con más profundidad. Trump adquirió 312 votos electorales y eso es superior a los 306 de Biden en el 2020 y a los 304 que él ganó. Pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con los 365 de Obama en el 2008 o los 335 de Obama en el 2012. Y por supuesto, incomparable cuando el presidente se reeligió, el presidente Reagan en el 84, que ganó 525, ha sido la victoria más contundente, solamente perdió Minnesota y el Distrito de Columbia, Minnesota que era el estado natal de Walter Mondale, que era el candidato demócrata en aquel estado, la victoria del republicano Ronald Reagan. Entonces, lo que quiero decir, Trump vive y en el voto popular, quiero también dar una idea, él alcanzó el 49,3% del voto. Es la primera vez desde el 2004, descontando la propia victoria de Trump en el 16, que no ganó el voto popular, donde el presidente no tiene más del 50% del voto popular. Entonces, ¿qué quiero decir? Tiene las dos cámaras, tiene una serie de jueces nombrados en todo el sistema federal, incluyendo la Corte Suprema, que hay la tendencia a creer que el camino será expedito. Estados Unidos es un proceso también de freno, de balance, de contrapeso, hay una sociedad civil, hay estructura. Yo creo que la victoria de Trump lo que supone en lo adelante es la capacidad o no para las estructuras demócratas de replantearse el trabajo con sus bases. Él va a tener posibilidades de actuar, es difícil crear una visión imperial a lo interno de los Estados Unidos por las instituciones religiosas, los tanques pensantes, las universidades, pero sí tiene muchos mecanismos que le van a facilitar la toma de decisiones, por lo tanto supondrá para el resto de la sociedad, incluyendo la sociedad civil, nuevas maneras de organización. Bueno, como bien decía, tenemos todavía más que conversar contigo, pero te propongo irnos a una pausa. Vamos a tener en el estudio a Diane Saye, quien precisamente llegará con un comentario en el que nos dará varias visiones que tienen los medios de prensa y diversos expertos sobre lo que se puede esperar en el ya muy próximo inicio del mandato de Donald Trump. Vamos a la pausa y regresamos con Hassan Pérez. El saludo a usted que sintoniza Mundo 2020. Por desgracia para el mundo, el 2024 ha dejado una dura herencia. Tendremos que ser testigos por otros 4 años de que el mandatario de Estados Unidos sea nuevamente Donald Trump. Un hombre xenófobo, proisraelí, machista, misógino y un largo etcétera. Pero, ¿cómo han tratado los medios esta noticia? ¿Qué posibles implicaciones tendrá el regreso del magnate a la Casa Blanca? Este texto que tengo detrás mío y que les propongo como primero del medio español La Sexta, dice Trump, nuevo mandato y viejas obsesiones, y nos habla acerca de que estas son la inmigración, acabar con las energías renovables y reforzar el aislacionismo. Acá nos aseguran que tras su llegada a la oficina oval, Donald Trump se encargará de alguna manera de controlarlo todo, porque ya tiene el control de las dos cámaras y del Supremo, y uno de sus temas fundamentales es, por supuesto, la inmigración, todo respaldado por las élites económicas de ese país. En su agenda, estas obsesiones de siempre, en definitiva, en un escenario ideal para Trump. Acá se explica también que en materia migratoria, Trump irá mucho más allá, como les decía. El día 1
Decía Trump, pondré en marcha el mayor programa de deportación masiva de la historia de América. Vamos a echar a los criminales, expresaba en uno de sus mítines de campaña. Por otro lado, la BBC también hizo referencia a este asunto. ¿Qué se puede esperar de un segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos, tras ser declarado como ganador de las elecciones? Bueno, ellos dicen que menos impuestos y más aranceles. Podría ser este su lema económico, pues dijo en la campaña que impondrá un sistema de aranceles de 10 a 20% a la importación de la mayor parte de los productos extranjeros. Una política en la cual China ocupará un lugar central, claro está, pues luego de haber iniciado una guerra comercial con Pekín durante su primer gobierno, Trump ahora contempla establecer aranceles del 60%, escuche bien, a los bienes importados desde el país. Y otro de los asuntos importantes para él es la política exterior aislacionista. De acuerdo con este texto de France 24, paz a través de la fuerza puede ser otro de los lemas de Donald Trump. Esto, parece ser, es lo que le espera al mundo. Acá usted lo puede leer, dice que a partir del 20 de enero de 2025 esto sacudirá el ajedrez de la política internacional porque se produce en un momento donde las guerras en Ucrania y en Gaza están teniendo lugar y continúan sin visos de acuerdos, y donde además la Unión Europea teme por una posible reducción del respaldo de Washington a la alianza militar de la OTAN. Mientras, para Latinoamérica, también lo dice acá el texto, se esperan cambios drásticos en las relaciones bilaterales con algunas naciones, sobre todo en el comercio y la seguridad. Países como México, Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba, también Colombia o El Salvador, se están preparando para afrontar posibles reconfiguraciones económicas y políticas, acá dice France 24. Lo cierto es que si bien su victoria no fue aplastante, pues está muy lejos de las elecciones del cambio como la de Obama en 2008 o la de Bill Clinton en 1992, Trump ha sabido ganarse muchos adeptos en su país, y aunque su triunfo es una muestra de la decadencia de los Estados Unidos, que parece no tener nada mejor que ofrecernos, el republicano podría ser una de esas figuras que irrumpen en el panorama político de vez en vez, marcan el final de una era y ponen el mundo patas arriba sin ser muy conscientes de ello. Más allá de los polémicos nombramientos que ya ha hecho Trump para su gobierno y de sus promesas de campaña, veremos cómo se comporta durante el 2025. Pero algo sí está clarísimo: Trump será el primer delincuente convicto en asumir el cargo más alto de la que se define como la nación más importante del mundo. Por eso yo me quedo y les recuerdo esta portada de Vanity Fair que resume muy bien qué implica la victoria de Donald Trump. 34 delitos graves, una convicción, 2 casos judiciales pendientes, 2 procesos de destitución, 4 bancarrotas, 4 años más. Este será el presidente número 47 de los Estados Unidos. Así yo me despido, usted no se vaya, que hay mucho más acá en Mundo 2020. Gracias a Diané. Nosotros seguimos acá con nuestro invitado Hassan Pérez Casabona. Según la última estimación, Hassan, del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría incluso sobrepasado los 12 millones. Una de las mayores preocupaciones precisamente de los votantes en las últimas elecciones presidenciales, Hassan, ha sido el tema del control migratorio en la frontera de ese país con México. Tras su contundente victoria electoral, Trump ha vuelto a confirmar la intención de declarar una emergencia nacional y desatar un plan para deportar de forma masiva a inmigrantes indocumentados. ¿Crees que será esto posible? Mejía, la cuestión migratoria también es otro asunto central, no solamente en la manera de hacer política en los Estados Unidos, sino en las percepciones desde la perspectiva social. Ese es un país de inmigrantes, ha estado permeado ese asunto a lo largo de 250 años. Desde su propia desde sus orígenes, está en sus bases identitarias. Los padres fundadores, por ejemplo, Benjamin Franklin, hubo un momento, la ley de naturalización de Estados Unidos, la primera es de 1790, y en aquel momento Franklin tenía el temor que si había una oleada de alemanes, la entrada del idioma, la irrupción del idioma alemán desplazara al idioma inglés. Cuando se hace el censo en 1790, 3,6 millones de habitantes. Sin embargo, 50 años más tarde, por ejemplo, entre 1840 y 1850 ya habían entrado 4 millones de inmigrantes a los Estados Unidos. La manera de penalizar los denominados indeseables en aquella etapa, por ejemplo, las visiones
vinculadas al catolicismo, que se le impedía que entrara a los Estados Unidos. Hay una ley muy famosa de 1882, que es la ley de exclusión china, que estuvo vigente desde 1882 hasta 1943, cuando la oleada, la fiebre del oro en California, la llegada de ciudadanos de China, casi todos de Cantón, bueno, llegaron a ser más de 100.000, y esta ley penalizaba que no podían naturalizarse o no podían acceder a ser ciudadanos en 10 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la visión restrictiva, la visión de intimidar, de utilizarlo con fines electorales, el desprecio al otro, también permea todo el componente de la clase política dominante en los Estados Unidos. Trump ha hablado de los 11 millones, ya el propio Tom Han, el San de la Frontera, ha dicho que es imposible hacer eso desde el primer día. En la historia reciente estadounidense nunca, ningún año, ha superado las 500.000 deportaciones. Esto lleva un aseguramiento logístico descomunal, incluso el crecimiento de las camas en los centros de detención se ha mantenido, no ha habido crecimiento, se mantiene en el orden de las 50.000. Obama, y aquí vuelvo a hacer una analogía con la pregunta del comienzo del programa, Obama demócrata, Trump republicano, y también Obama deportó, le decían el deportador en jefe a lo largo de su doble administración. Yo creo que aquí hay lo más importante es el reflejo del desprecio y al mismo tiempo comprender a lo interno con profundidad que la sociedad estadounidense no puede prescindir del migrante, el papel en la agricultura, en las manufacturas, en la construcción, en los cuidados médicos. La verdad es que a lo largo de décadas los migrantes han llegado a asumir empleos que los ciudadanos estadounidenses declinaron participar. Y el sector empresarial también está discrepando con Trump. No solamente los activistas en Chicago, en Los Ángeles, en muchas ciudades que se han preparado para impedir que esto ocurra. Porque puede haber una familia donde el padre es indocumentado, la madre es residente legal y el hijo es ciudadano. Y hay personas que lo mismo llevan años viviendo que otros que llevaron hace solo unos meses. Entonces, aquí está también la laraca. Hay que seguir con detenimiento, pero va a haber una pugna. No es un terreno donde puede hacer lo que le venga en gana por toda esta realidad que desborda el componente propiamente del discurso y tiene que ver con las bases económicas de ese país. Este tema nos lleva directamente, Hassan, a otro de gran trascendencia para nosotros, y es el hecho de América Latina y el Caribe ante el nuevo mandato de Donald Trump. ¿Qué políticas se podrían esperar durante este próximo gobierno de Trump hacia nuestra región durante su mandato anterior? Recordemos que tuvo una relación de altibajo con América Latina, con fuertes medidas contra Venezuela, contra Cuba, recortes de ayuda a Centroamérica y momentos, algo muy específico, que hubo momentos muy tensos con México. En el ámbito económico se avisora, digamos, una agenda muy nacionalista que podría afectar a nuestros países. Habría que tomar en cuenta además otro elemento esencial y es el hecho de la presencia económica de cada vez más fuerte de Rusia y de China acá en la región. ¿Qué valoración tiene sobre todo este contexto? Hay una visión sempiterna de la clase política estadounidense de controlar los destinos de América Latina. No voy a examinar desde la perspectiva teórica si América Latina es importante o prioritaria para los Estados Unidos. Solamente quiero remarcar que en 200 años no renuncia, y Trump encarna también ese patrón de la idea de la doctrina Monroe o de la política de la fruta madura hacia Cuba. Hay un mundo en construcción. Estados Unidos no puede hacer con América Latina ni a nivel internacional lo que hacía 50 años atrás. El presidente Xi Jinping ha inaugurado en Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, un puerto que va a ser el puerto fundamental para desde el Pacífico las mercancías entre Asia y América Latina, que es una inversión de 3.500 millones. Excepcional puerto. El puerto inteligente, 3.500 millones de dólares, va a generar alrededor de 10.000 empleos y con ganancias superiores a 4.500 millones de dólares en un año. Y va a cortar en 15 y en 20 días esa travesía. Hasta ahora eso había que hacerlo por el puerto de Manzanillo, en Colima, México, o por el de Long Beach, en Los Ángeles. Entonces, esa realidad no tiene marcha atrás. Y cuando le han preguntado a autoridades peruanas y otros analistas han dicho, China ha venido con una política inteligente, no pone condicionamiento, no hace labor subversiva, labor de zapa para minar, y avanzamos en proyectos de crecimiento. ¿Qué ocurre en esa vocación de querernos controlar? Sí es peligroso. En la etapa anterior, Trump, particularmente contra Cuba, Venezuela, Nicaragua, rodeado de figuras como Bolton, el propio Marco Rubio, en ese entonces como senador de la Florida, Mauricio Clavel Carón en el Consejo de Seguridad, hablaban de que iban a hacer realidad el colapso de los sistemas alternativos como el de nosotros. En nuestro caso, 65 años, y la experiencia ya bolivariana cumpliendo 25 años, y Nicaragua 45. Son procesos que en distintos momentos históricos, con visiones también alternativas, revolucionarias de profundización. Ahora ha nominado, no vamos a examinar esto aquí tampoco, pero ha propuesto a Marco Rubio para secretario de Estado. Sería la primera vez
que alguien que tiene un origen desde la visión latinoamericana ocupa esa responsabilidad. Es decir, el tema no sería marginal, no es una labor de cabildeo, no es en la visión anterior, ya está para la designación, para la asignación de presupuestos, para el trabajo operativo, para también el trabajo subversivo. Yo creo que se van a incrementar la virulencia, el lenguaje beligerante. Marco Rubio es probablemente en los últimos 70 años el hombre que llega al Departamento de Estado menos diplomático, con tendencia a la guerra, a todas las soluciones sobre la mesa, y por lo tanto eso va a llevar también una capacidad de nuestro lado de establecer alianzas, de fortalecer nuestros procesos internos para contender con alguien que, si bien hay un trecho entre lo que dice y lo que cumple, esto también es central en la política estadounidense y Trump no escapa de esta idea. Una cosa es la campaña electoral y otra el ejercicio gubernamental, pero sí creo que es un panorama desolador desde esa perspectiva, pero al mismo tiempo vuelve a colocar totalmente configurado el rostro imperial. Obama lo desdibujó. Trump y estas figuras que se le suman ahora desde la perspectiva ideológica nos vuelven a dar la oportunidad a la izquierda latinoamericana, desde una dimensión ideológica integral, de poder establecer proyectos de integración mucho más sólidos como mecanismo de defensa y de crecimiento. Hassan, la táctica oficial de Trump para resolver el conflicto ruso-ucraniano, salgo de América Latina, vamos ahora allá al este europeo, aún no ha sido definida por completo, y por otra parte hay señales contradictorias de cómo se enfrentará a la grave situación en Oriente Medio. ¿Realmente crees posible que la postura del nuevo mandatario en este sentido tienda a la paz? Y no solo en esos dos conflictos, sino de manera general. Trump, en ese afán de los medios, el hombre de los reality shows, el hombre de la capacidad de conectar con ciudadanos también que están resentidos por las experiencias del desarrollo del capitalismo a lo largo de 40, 50 años, dice cosas no solo que no se pueden cumplir, sino que parece que hay un interruptor que cuando las conecte va a una especie de una cuestión divina que le va a dar soluciones mágicas. Y esto no es así. Hay profundos intereses. Ese complejo militar industrial con Ucrania, las ayudas son decenas de miles de millones de dólares que se han entregado y toca bases de la sociedad, incluso teniendo la voluntad para hacerlo. En ambos casos va a ser el resultado de negociaciones complejas para avanzar. Y yo quisiera, me parece interesante, Mejía, en un programa de análisis como en el que estamos participando, decir que con independencia de que se pueda encontrar una solución, que es lo que promueve las Naciones Unidas, lo que promovemos, por supuesto, países como nosotros, el genocidio contra Gaza es una cosa imperdonable, es un crimen de lesa humanidad, ya supera los 45.000 víctimas y es una política atroz que tiene 70 años, desde finales de la década del 40, veía el programa con el profesor Sánchez Porro donde profundizaba en detalle todos estos asuntos. Yo lo que quiero resaltar es que con independencia de que se encontrase incluso una solución negociada, Trump no va a declinar el uso de la fuerza como parte también sustantiva de su proyección exterior hacia América Latina y hacia otras áreas, en la intimidación, en el uso de sanciones, en intentar doblegar como un negociador fuerte. Y por lo tanto, supone un nuevo desafío desde la óptica del sistema de relaciones internacionales que conocemos con el multilateralismo como una piedra angular, que Trump desprecia. Trump desprecia a la OMS, desprecia a las Naciones Unidas y desprecia cualquier mecanismo de concertación para avanzar. Nos queda unos escasos minuticos, pero me gustaría que valoraras brevemente, ya adelantabas el nombre de Marco Rubio, las designaciones que ya ha ido anunciando el casi ya inminente presidente Trump para los puestos clave en el gabinete. ¿Qué lecturas se derivan de ellos? Los distingue una incapacidad extraordinaria y nunca vista en el área para que han sido escogidos. No hay nadie, probablemente Marco Rubio sea el que acumule un poco más de experiencia por los 8 años de senador. 77 premios Nobel de biología, de física, de química, de varias ramas, han escrito al Senado para que veten la designación de Robert Kennedy como secretario de Salud. Una cosa, porque es un exponente de todo lo contrario que un país con la capacidad de los Estados Unidos debe encarnar en materia de salud. Por supuesto, sabemos que las mentes más lúcidas en el campo de la jurisprudencia, del pensamiento, de las ciencias sociales, sabían del peligro que implicaba una victoria de Trump. Unas semanas antes de las elecciones, 23 premios Nobel de Economía escribieron otra misiva respaldando a la candidata Kamala Harris. Yo creo que aquí hay una capacidad ideológica. Trump los ha estado escogiendo por la vehemencia con que defienden su proyecto y eso es nocivo. Presentadores de televisión para el Departamento de Defensa, cosas que no se ven, no en un país como Estados Unidos, en países incluso de menos desarrollo y que suponen un peligro a lo interno. Creo que el proyecto 2025, los tanques pensantes, la Fundación Heritage y otros muchos, hay acciones que concadenan en esa proyección
descomunal que tiene Trump de barrer con base. Ojalá que la sociedad estadounidense, a lo interno, por su propia salud y por el equilibrio en el sistema internacional, no permita que cosas como esas puedan ocurrir y que para eso movilice a su fuerza desde toda su pluralidad y también al conocimiento acumulado en un país como ese. Bueno, muy agradecido como siempre por haberte tenido acá en Mundo 2020. Te tendremos en cuenta para la continuidad de este tema porque seguramente lo tendremos presente. En instantes volvemos para despedir nuestra emisión. La toma de posesión del nuevo presidente está agendada para el lunes 20 de enero de 2025. Esta será la segunda vez que Trump jure como mandatario. La primera vez fue en 2017 tras ganarle a Hillary Clinton en los comicios de 2016. Trump no ocultó su deseo de destrozar el status quo de Washington durante su campaña. Muchos se preguntan si irá tan lejos una vez en el poder. Escasos días después de asegurarse la victoria, comenzó a anunciar puestos claves para su gabinete. Esas designaciones más los pronunciamientos del magnate hasta este instante nos pueden dar idea clara de lo que se avecina, un periodo oscuro para el mundo. Gracias por su compañía. Sigue informándose con Vista 2020 sobre las realidades actuales de nuestro tiempo. Nos vemos en una próxima entrega.